Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente en una nueva edición de Reconectados. Hay una pequeña diferencia, esta vez no está mi compañero Gabriel Galleguillos, que se encuentra fuera de la ciudad, así que voy a estar reemplazándolo. Mi nombre es Jorge Zamora y hoy día vamos a estar conversando acerca de las herramientas que necesitan los emprendedores para poder solucionar sus problemas, obviamente para el tema de la creatividad, la innovación y para poder finalmente ejercer un emprendimiento como corresponde. Esta noche vamos a estar con dos invitados. Vamos a estar con Griselda Muñiz, que ya estuvo la semana pasada con nosotros entregándonos algunas herramientas para el tema del emprendimiento. Y vamos a estar con Rodrigo Antilef Yacaman, que es el autor de este libro, que es El Norte también es Chile, que es un análisis bastante crudo en el fondo de nuestra región y en cierta medida del abandono que ha sufrido nuestra región con respecto al tema de cómo nosotros trabajamos en esta región, cómo entregamos aproximadamente el 22% del PIB nacional y solo nos retornan entre el 3.5 y el 4%, lo cual significa que es algo bastante injusto. Que en cierta medida, hoy día lo estuvimos viendo de alguna forma en un conversatorio que hubo hoy día en el Ministerio de Obras Públicas, en donde estuvo el intendente de nuestra región, estuvo el ministro de Economía también, entre otras personas, la diputada también Paulina Núñez, y estuvimos conversando precisamente acerca de eso, estuvieron conversando sobre las herramientas. Así que voy a presentar aquí a mis invitados. Griselda Muñiz, bienvenida. Buenas noches. Y Rodrigo Antilef también, y quiero que abran los fuegos y nos comenten, porque ellos asistieron también hoy día al conversatorio y nos den su opinión antes de entrar en materia. Bueno, el conversatorio me parece súper bueno que salgan estas actividades. Antes de todo, saludar a todos los que están viendo el programa desde sus casas. Y bueno, yo lo encontré súper bueno que se estén dando estos diálogos, que se pueda conversar, tener la oportunidad de contar con un ministro y un subsecretario, creo que es súper importante y me alegra que la estén jugando en ese sentido por la zona. En el tema del contenido del conversatorio, que encontré que quedó un poco en deuda, esperaba más propuestas del tema del trabajo. Nos hicieron, yo creo que un diagnóstico bastante bueno, que es similar al diagnóstico que sale todos los días en el diario, el diagnóstico que era un poco lo que escribí yo también en mi libro, y al final tenemos muchos diagnósticos. Ya el problema nosotros lo conocemos, sabemos que el gran problema es el centralismo y creo que ya no necesitamos más diagnósticos, sino necesitamos dar soluciones para atacar el tema del cáncer, que cada vez son más y más los antofagastinos que están falleciendo. También le voy a hablar del tema de la cesantía, que ya todo el mundo lo conoce. Bueno, eso fue un poco el conversatorio, nos hablaron mucho de esos temas, pero me quedé un poco intranquilo porque no escuché soluciones concretas y reales. Lo conversábamos fuera del programa. Esto fue un poco como ir al doctor, ¿cierto? Y que te dijera, tienes cáncer, pero no tengo idea cómo curarte. Una cosa así puede ser. Sí, fue algo así. ¿Tu libro para Lo que No, sí, lo que pasa es que normalmente todo periodo cuando hay cambios de gobierno, a veces se siguen con los programas de los gobiernos anteriores o muchas veces se cambian radicalmente y eso afecta a la comunidad, afecta a la gente y a la industria, a los empresarios, porque te dejan los programas truncados, o sea, sin término. Y volvemos otra vez, cuando hay cambio de gobierno, volvemos a hacer el cambio de hacer diagnósticos, de hacer estadística y en el fondo se termina el periodo de mando y radicalmente soluciones pocas porque las estadísticas quedan en esa etapa. Qué interesante eso que planteas, porque mira, yo creo que cuando uno se enfrenta a políticas de ese sentido, políticas públicas, no creo que deberán ser a nivel de gobierno, sino que a nivel de Estado, para que no pase lo que tú estás diciendo. Es decir, que si hay una posta, que si hay algo que se está implementando, que siga la posta y que no partamos de nuevo. Y eso es más o menos lo que estás planteando. Sí, la verdad que, por ejemplo, en el periodo anterior se trató estratégicamente de llevar un programa de gobierno de manera de que a nivel local quedásemos descentralizados sobre todo en las políticas públicas, en materia de recursos. Para ello se creó un comité de fomento productivo y con su dirección y con sus recursos de manera de que pudiesen tomar las decisiones acá, que se tomasen en la región y no depender
totalmente del centralismo. En este caso, este comité está trabajando con varios programas, como por ejemplo el clúster minero, que está dedicado a ver temas netamente A reunir y a la fondos, gente que y está... fondos para la industria minera. El Comité de Fomento Productivo fue la fusión entre Corfo y Cercotec. Fueron dos organismos que en el fondo se juntaron y cada uno ha estado dando instrumentos de cofinanciamiento para, ya sea para un segmento como para otro. Por ejemplo, estoy hablando de los microempresarios, que por ejemplo está la línea de Cercotec, que tiene varios programas e instrumentos, como por ejemplo el Capital Semilla, Mujer Emprende. Después está la Corfo, ya que es a otro nivel un poco más, con otros fondos que son mucho más altos y que tiene que ver un poco con la línea de la innovación, del emprendimiento, de proveer a los empresarios, a las medianas empresas. Entonces, en el fondo, han querido trabajar en esa línea y afortunadamente, yo digo afortunadamente porque es uno de los programas que se van a seguir implementando en este gobierno y eso es favorable para la región. De todas maneras, hay páginas web donde uno puede tener acceso a toda la información. ¿Sería cercotec.cl? Está Fomento Productivo Antofagasta. Ya. Uno entra ahí y ahí salen todas las líneas, qué es lo que financia, en la fecha que se abre el concurso, en la fecha que se cierran los concursos, hacia dónde apuntan, porque por ejemplo hay fondos que son para el fortalecimiento de organizaciones, como por ejemplo las cooperativas. Entonces, en base a eso, ha sido bueno, porque de alguna manera ha sido participativo. Y eso es bueno que la comunidad también se vaya interiorizando de todos estos programas, porque a veces uno dice, toma la postura que solo algunos nomás tienen acceso. Bueno, ahora con la tecnología es fácil tener acceso, lo que pasa es que uno tiene que saber o preguntar dónde buscar. Y en este caso, a veces hasta las siglas son un poquitito intimidantes. Claro. Cercotec, Corfo. No, sí, yo lo que, con respecto, me gustaría tocar el tema, yo de Cercotec noté que el gobierno pasado lo invisibilizó totalmente. Cercotec, en el último gobierno de Piñera, yo creo de que fue la institución que estuvo más arriba de todas las instituciones que yo me tocó a mí observar. Hicieron un trabajo pero espectacular, porque bueno, como yo también soy emprendedor, tuve la oportunidad de participar, hacían escuelas de negocio que daban las oportunidades de que a las personas de los mismos microempresarios los entrenaban, hacían actividades, juntaban a personas con personas de distintos grupos para empezar a hacer cadenas productivas. Hicieron un trabajo pero espectacular en la última gestión de Cercotec, y después ahora en el último gobierno pasó por una invisibilización casi plena, solamente dedicarse a entregar y a entregar fondos, pero al final eso no es lo que la gente necesita. Yo encuentro que lo que la gente necesita a veces, cuando por ejemplo trajeron una serie de invitados de elite nacional, el tipo de agua benedictino, que a mí me tocó también verlo en la Universidad Católica del Norte, que lo hacían en distintos lados, pero ese tema de que cuando la gente tú le haces encadenamiento y que te sale algo que te sale cero costo, porque eso no es un costo para nadie, prácticamente hacer estos encuentros. Y yo encuentro que eso es lo que falta. Hay que hacer que la cadena productiva se una, trabajen más conjuntos, y yo eso es lo que noté. A mí me dio pena ver Corfo este último año, los últimos años en este último gobierno, porque al final terminaron como siendo los que ejecutaban las cosas chicas de lo que era Corfo, Cercotec, y al final terminó como invisibilizado. Y creo que eso fue, muchos emprendedores les dolió bastante ese tema, así que yo encuentro que fue como un golpe bastante malo lo que hicieron y cómo transformaron Cercotec en algo que al final terminó siendo ahora, muy poco. entre comillas, para que la gente lo entienda en la casa, ¿me pueden definir qué es Corfo y Cercotec brevemente para que la gente lo entienda? Mira, Corfo es la Corporación de Fomento Productivo, y el Cercotec hace como la parte más de servicio, es como la parte que hace más los servicios a la comunidad. Corfo
antes era algo espectacular Corfo, hasta el año 70. Y ese es el gran problema que yo encuentro que hay en los gobiernos, y es un tema que yo lo escribí también en el libro, de que Corfo del gobierno de Allende lo destruyó, y después Pinochet lo terminó la dictadura militar lo terminó de destruir, porque se perdieron todas las empresas que hacía Corfo. Fue creado y fue nacido para trabajar con las empresas del Estado, y que no encontramos ahora un Estado que no tiene ya empresas. Entonces todo fue privatizado, que fue completamente privatizado. Entonces al final nos encontramos con un Corfo que está solamente apoyando a los emprendedores, que sin duda es algo que se necesita, pero Corfo antes era el que era el encargado de entregar de manejar los recursos de todos los chilenos, y ahora por lo menos van a hacer algo acá con el litio, que es el proyecto grande que se viene. Me hubiera gustado que hubiera sido con una empresa estatal, lo digo así como lo digo, que ahora ya va a tener una empresa donde como regionalista también, que eres tú. Claro, por ejemplo, ahora va a estar a cargo de Ponce Lerú y con unos empresarios chinos que le compraron parte de SQM al yerno de Pinochet. Entonces se da de que Cercoté y se da de que Corfo ya no está cumpliendo la función que era, y yo creo que es súper importante recuperar el Corfo que era antes. Eso yo creo que es clave, el Corfo original. El que levanta empresas nacionales. El que levanta empresas nacionales, eso es lo que necesita, porque al final Cercotec hace programas de emprendimiento, pero pequeños, para pymes, y Corfo está haciendo como programas un poco más macro y grandes, pero al final están como que se invisibilizan entre uno y el otro. Entonces por eso te decía que hacer la diferencia, más o menos, para entender. Claro. Uno es más macro, digamos, y el otro es más. Claro. Mira, yo la verdad es que yo difiero un poco de lo que tú estás planteando, porque yo he participado durante más de 10 años en todo lo que significa planes públicos, y resulta que en el periodo anterior, en el periodo del gobierno de Piñera, ahí tenían otro plan de trabajo, tenían el club de Cercotec, donde se invitaba masivamente a la gente a participar en el club, a empoderarlo de alguna manera en sus proyectos, traían consultoras de Santiago, y ellas hacían talleres de marketing, en fin, de un montón de temáticas, y algunas ruedas de negocio. Y esas ruedas de negocio consistían en que se invitaban a una reunión a todas las empresas, se hacían intercambio de tarjetas, se conocían unas empresas con otras, y en el fondo se conocían unos con otros. Después, en este periodo de Bachelet, y un poco antes, cambió el tema, pero yo considero que cambió para mejor, porque el hecho de construir estas figuras legales de alguna manera se logra independizar o descentralizar de las decisiones que se tomen, porque se le destina recursos a la segunda región y ellos distribuyen. ¿Y distribuyen cómo? Mediante todos estos planes que yo o instrumentos que yo estoy mencionando. Que es una enormidad. Hay más de 120 instrumentos de la Corfo para que uno pueda postular. El tema pasa porque uno no los desconoce, y a lo mejor falta difusión. Es cierto, cuando hacen las convocatorias normalmente yo deduzco que la hacen en base a la base de datos que mantienen, porque yo que soy una empresaria, una microempresaria, siempre me están llegando las invitaciones y siempre estoy asistiendo. De hecho, por eso que conozco un poco todos estos instrumentos que hay. Y son como casi siempre los mismos, en el claro, fondo, y he tratado de invitar y formar redes de mi círculo cercano, porque eso es interesante. Hay muchas maneras de postular. De hecho, yo que soy de Tocopilla y veo lo que pasa en Tocopilla, porque una opinión muy personal, yo pienso que Tocopilla, por ejemplo, siempre fue una comuna que en su tiempo tuvo apogeo y fue la capital de la energía. Sin embargo, una vez que ya dejó de servirla y prestar servicio la comuna, sencillamente se están retirando las empresas y Tocopilla no tuvo ningún instrumento como para decir
sea una comuna sostenible o sustentable. Definitivamente quedamos en eso. Y lamentablemente yo creo que el tema pasa también por la conformación política que tenemos, porque resulta que de alguna manera nosotros tenemos el voto libre y tenemos donde las municipalidades, los alcaldes, qué sé yo, los concejales se eligen por voluntad ciudadana. Sin embargo, igual los diputados, qué sé yo, pero sin embargo, cuando toca un gobierno de turno, muchas veces difiere de la administración de la municipalidad. Entonces, no trabajan en conjunto. Tienen que ponerse de acuerdo. Más que nada, hay un choque frontal ahí de dos entidades que están constantemente, muchas veces... luchando entre ellas. Claro, luchando entre ellas. Estimada Griselda, vamos a hacer una breve pausa y volvemos ahora con las soluciones porque los diagnósticos yo creo que están bastante claros. Centro de la ciudad encuentras a Ozono Care Antofagasta. Hola, soy Daniela, enfermera jefe de Ozono Care Antofagasta y los invito a conocer nuestro centro. Expertos en tratamientos en patología de columna y hernia, efectivo contra las grasas localizadas, celulitis, variados tratamientos y procedimientos para mejorar tu calidad de vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Calderón, soy médico general de la Universidad de Chile, trabajamos con ozonoterapia desde el año 2008. Los invitamos a conocer Ozono Care Antofagasta. La ozonoterapia es una terapia muy antigua que se ocupa para modular inflamación y estrés oxidativo en el cuerpo, apoya en el manejo del dolor crónico y apoya también en mejorar las defensas del cuerpo contra todo tipo de bacterias, virus, parásitos y hongos. Va a apoyar todas las otras terapias que puedan estar realizando y no tiene contraindicaciones ni efectos adversos. Ubícanos en Avenida Mata 2095, Edificio Miscanti, piso número 11, oficina 1106, teléfono de contacto 552 25 44 50. Ozono Care, Ozonoterapia Antofagasta. Ahora todo al alcance de tu mano de manera simple y rápida. Tarifa fija, seguridad y respaldo de una empresa con más de 30 años de experiencia. Pronto, la manera de pedir un teletaxi será diferente. Prepárate. Estamos de vuelta aquí conversando con Griselda Muñiz y con Rodrigo Antilef acerca de las dificultades en el fondo que muchas veces se enfrentan los emprendedores para poder hacer su trabajo en el fondo. Entonces vamos a abrir ahora más con las soluciones para que conversemos. Por ejemplo, Rodrigo, cuéntanos un poquito más de tu libro, qué es lo que hay allí, cómo lo concebiste, cuál fue el objetivo. Bueno, yo quise un poco en este libro plasmar todos los problemas que existen del centralismo, un centralismo agobiante que nos ha destrozado esta región. Cómo ha sido esta la única región que genera todo el Producto Interno Bruto por años, ha financiado al país y al final recibe migaja. Entonces eso no puede ser porque más encima que al recibir poco
no solucionan los problemas reales que hay acá en la ciudad, desde el tema de la contaminación, el tema del cáncer, y te puedo hablar del desempleo y un montón de factores, y ahí un poco fuimos analizando uno a uno. Sí, oye, un paréntesis, lo escuchábamos hoy día en el conversatorio de la mañana, no sé si fue el ministro de Minería o un participante, un panelista, subsecretario, dijo que, por ejemplo, pasaba que en la región del Biobío ellos participaban en el PIB nacional con el 12 y recibían el 18. Sí, no sé. Y es decir, es la situación más injusta, se podría decir, que es la nuestra. No, sí, mira, acá yo tengo... Tú tienes las tablas ahí. Mira, muéstrala a la cámara y sí. Claro, mira, yo acá tengo lo que es las tablas, ahí que no sé si se pueden ver, se pueden ahí apreciar un poco. Pero mira, te lo voy a leer para que la gente también las comprenda, porque a veces uno sin leerla se puede hacer algo. Mira, yo hice dos distintos análisis. Uno, por ejemplo, consideré cuánto, para comparar datos, cuánto lo que recibe la región versus cantidad de habitantes. O sea, lo que le dan de inversión versus cantidad de habitantes. Y la región de Antofagasta en ese ranking ocupa el 13º lugar. O sea, estamos casi últimos. Y curioso que el último era Santiago del Paraíso porque tienen muchos habitantes. Entonces, al final, como se destinan muchos recursos para allá, pero como tienen hartos habitantes, pero si tú los comparas ese dato con todas las regiones, estamos en el último lugar. O sea, que es algo sumamente grave. Bueno, y ahora, perdón, estamos con un 10.9 de desempleo. Claro, pero si tú lo miras el PIB analizado por la cantidad de habitantes, estamos últimos. Y si lo analizas por lo que la región produce versus lo que recibe, o sea, estamos hablando que la región recibe, se invirtió un 3,47% y la región más o menos produce, si uno considera en el PIB, produce un 10,9% del país. Y si tú consideráis solamente los factores productivos y sacamos lo que es los bancos y todas esas cosas, ahí cambia la cifra un 22,15%. O sea, lo que la región le está dando al país es un 22,15% y recibe apenas un 3,47%. Así que es cosa de sacar las conclusiones. Y es donde recibe menos plata por habitante. Si te das cuenta, acá como región nos va súper mal en todo. Entonces, como bien dura la realidad si uno la mira de distintos puntos de vista. Sí, tienes razón. Mira, inclusive es más, también en otra oportunidad que nosotros estuvimos también con Griselda, por ahí alguien entregó el dato de que Antofagasta tiene el PIB de Londres. ¿Sí? Pero vivimos como un país africano en el fondo. Claro, porque lamentablemente muchas de las cosas que se producen se van de la región, pues entonces eso es lo que sucede. Bueno, de ahí tu campaña de no comprarlo a los supermercados. Claro, ando en campaña de no ir más a los super porque ya me estoy aburrido que toda la plata se la lleven a Santiago. O sea, al final es lo mismo, cuando nosotros criticamos a las mineras de que están contratando gente de afuera, que ahí se genera un círculo bien grande. De hecho, un estudio de la Universidad Católica del Norte del año 2002, en el año 2002 se perdía en la región 120 millones de dólares mensuales por este tema. Porque además hay un efecto multiplicador, que eso es el más grave. Porque, por ejemplo, cuando tenemos las mineras que están contratando 60.000 personas de afuera, significa que son 60.000 familias menos que están recibiendo recursos de acá. Entonces, al final, al micrero, que está manejando la micro, por ende, hay menos personas que se van a movilizar. A la persona que tiene una panadería, es menos pan que está vendiendo. A la persona que tiene una peluquería, son menos cortes de pelo que hace. Entonces, eso también se va llevando al desempleo. Entonces, hay que ser honesto, el empleo acá no lo produce toda la minería. Eso, si vamos a empezar así, es falso. Acá se produce mucho, la parte del empleo depende de los servicios. Entonces, cuando todos estos servicios, cuando la plata se la están llevando las familias a otros lados, se necesitan menos profesores, menos peluqueros, menos panaderos, menos trabajadores en todo sentido de la región, y por eso hay más desempleo. Esa es la razón del desempleo. La minería sería entre el 5 y el 10 más o menos, no más que eso. Creo que un poco más que eso, pero no mucho más que eso. Pero si tú uno lo compara, lo que es el sector productivo es casi todo. Hay otro dato duro que hoy día hicieron saber en el conversatorio. Fue el tema de que la masa laboral, dice, tiene un gran porcentaje que trabaja en la minería, no se capacita, no estudia, sino que terminan o empiezan un trabajo en forma prematura
y continúan con ese trabajo y en la eventualidad de que puedan desemplearse, no están preparados para insertarse de Y hay nuevo. un desfase entre los cursos y la realidad. Claro, entonces, porque de alguna manera el pronóstico era de que no se preocupa las empresas de capacitar a los trabajadores, de que cuando encuentran un trabajo, por ejemplo, minero, como nosotros somos zona minera, encuentran un trabajo acá, ese valor que le pagan es distinto al que presta servicio. Si comparamos, por ejemplo, a veces hay sueldos de un ingeniero civil que no supera el 1.000.000 y un chofer no es por desmerecer, pero de repente un chofer puede alcanzar la misma suma y entonces ese chofer va a seguir siendo su oficio como chofer y no se va a preocupar mayormente porque ya tiene sus necesidades básicas cubiertas, con lo que gana le sirve como para sobrevivir o vivir o tener una mejor calidad. Pero hay una cosa que dejaron afuera, fue el tema, lo duro que es trabajar en la minera, porque es distinto comparar un ingeniero que pueda trabajar en una oficina con aire acondicionado, es distinto a lo que hace un chofer o lo que trabaja en una fundición o lo que trabaja. Entonces, ahí tienden como a comparar un poco y también eso acorta su vida. El hecho de trabajar en oficios tan duros como lo que pasa con la minería. Entonces, en el fondo, entre comillas, se puede decir que la minería paga buenos sueldos porque la calidad de vida que le entrega no es bueno. Sobre todo, por ejemplo, ya los vemos ya que el trabajo cuando trabajan por turno, por ejemplo, cuando se separan de la familia, 15 días, 7 días, hay turnos así que prácticamente llegan como un 7x7. componente más, como visita prácticamente a su hogar. Entonces, ahí hay Una problemática con el modelo también. Y hay una problemática social, porque hay una desvinculación con su núcleo familiar, entonces eso también acarrea Eso es una parte del modelo problemática. que lo conversamos la otra vez contigo, del modelo neoliberal que tiene una cosa que es bastante antihumana en el fondo Sí. también. Sí, de hecho, por eso nosotros, y lo conversamos el otro día, nos consideramos más keynesianos que liberales. Exactamente, el otro día conversamos. Para que la gente más o menos tenga claro el concepto, nosotros estamos bajo un modelo que se denomina neoliberal. Y ahí, digamos que el pensador de esta idea fue Milton Friedman, que llegó el año 75 a Chile a implementar este modelo donde todo debiera ser negocio. Eso es básicamente el neoliberalismo. Todo, derecho, salud, educación. Y tenemos lamentablemente estas cosas, estas privatizaciones, hasta el mar nos tienen privatizado. Y por otro lado está Johannes Keynes, que es un economista, ¿cierto?, que tenía otra idea del capitalismo, que era un capitalismo más bien donde el Estado hacía de garante o de vigilante en el fondo de que los privados, entre comillas, o los grandes grupos económicos con su, podríamos decir, natural avaricia, no se apoderaran de todo en el fondo. Entonces, probablemente una solución podría ser que los estados o el Estado chileno empezara a girar un poquito más hacia el keynesianismo, que era lo que estábamos conversando. Ahora, entre comillas, hecho el paréntesis, hablemos un poquito más de las soluciones. Ustedes como microempresarios, como empresarios que han sido emprendedores, por ejemplo, ¿cuáles han sido las dificultades que más se han encontrado y qué les gustaría ofrecer o pensar en el fondo como ideas de Sí. Oye, mira, solución? antes para cerrar un tema de que te quería dar la última cifra, que encuentro que es interesante tocarla y que también va a ser un tema de que hay que hacer algo para que los recursos queden acá. Si ese yo creo que es el tema, la pregunta es cómo. Porque imagínate, de las ventas que hacen las mineras cuando compran servicios, apenas el 12% de las ventas y de servicios son de empresas de Antofagasta. Un 12%. Versus Santiago, que es un 62%. Y ahí es donde uno se dice qué diablo está pasando. Ahora las mineras también tomaron la decisión, antes construían casas y Escondida formó acá grandes poblaciones y eso yo se lo aplaudo. Y eso es lo que las mineras deberían de
de seguir ese paso, pero ahora resulta que hasta la casa del gerente de Minera Escondida estaba en los Jardines del Sur. Ahora el gerente de Minera Escondida vive en Vitacura, Escondida está ahora tributando en Vitacura, ¿no? Las platas cuando pagan las patentes y todo la están pagando en Vitacura. Entonces ahora la comuna que más se beneficia de patentes mineras es Vitacura, po. Entonces ahí uno dice, ¿qué diablos ¿Y hay que está faltarán sucediendo? leyes? Yo creo que también falta compromiso de los empresarios. Y a mí me gustó mucho en el conversatorio de ese tema, lo tocó muy fuertemente la diputada Paulina Núñez, que yo encuentro que fue como lo más rescatable de las cosas Habló que escuché. poquito pero contundente. Habló poquito pero Sí. contundente, y yo creo que ella es una de las líderes de la región que tiene todo muy claro, Bueno, tiene la visión de a dónde tiene que ir y cómo atacarlo. Ella tiró un proyecto incluso de ley una vez de los conmutadores, con su esposo la otra vez estuvieron planteando, que es como está casada con el ministro de Vivienda, de hacer acá un subsidio especial para el arriendo, para que las familias realmente se vengan para acá, y está buscando estrategias y fórmulas para que las familias se vengan para acá. Entonces yo encuentro de que ese es el camino. Si tú me preguntas como solución, yo creo que hay que seguir un poco las cosas que está proponiendo. Yo creo que es digno de escucharla y darle una vuelta. Hay Una cosa rescatable que dijo Paulina Núñez, que me lo encontré notable y espero que prospere, y espero que los otros diputados también le sigan el amén, que fue que planteó de que los recursos mineros salen encapsulados de la mina y salen encapsulados a China o al destino. Y eso en términos, obviamente, de salud, que tú lo estabas hablando ahí, lo planteas también en tu libro con respecto al tema del polvo particulado, que ya sabemos que la Universidad de Antofagasta sacó un sendo estudio respecto del plomo y otros metales pesados que andan, obviamente, derivados de todo de este asunto, exactamente, zonas de sacrificio en el fondo. Pero en Tocopilla Es una también buena idea en el fondo lo que está planteó pasando, Paulina. esos camiones están pasando sellados completamente. Unos containers que tienen un nombre especial que no recuerdo en este minuto. Ya. Esa es la idea. Oye, lo otro que me llamó la atención y que realmente me preocupa por en el área social de lo que va a pasar, porque cuando escuché a la dirigente sindical de Codelco, me llamó mucho la atención su planteamiento, porque ella está preocupada por el tema de que como se está trabajando mucho allá en Chuqui con las minas subterráneas, ya se avecina una fecha próxima a que Chuqui lo van a cerrar. Y me decía que estaba preocupada porque son 1.700 personas trabajadores que no han preparado para reinsertarse nuevamente. Claro, hay planes de egreso, pero en el fondo, si lo multiplicamos por 4 con su núcleo familiar, es preocupante la situación. Y con el peligro de que Calama termine siendo una ciudad fantasma. Exactamente, como lo que nos ha pasado en Tocopilla. Pues si Tocopilla, como les decía, que ha sido una zona de sacrificio, ha sido contaminada, se usó mucho el petcock, y sin embargo no ha podido salir de su estado. 10 Porque años se demoró a construir lamentablemente, ¿sabes tú que lamentablemente las empresas ocuparon los servicios, ocuparon la estructura en sí, y sin embargo, ¿ahora qué dicen? Nosotros nos vamos a invertir más en Tocopilla y nos retiramos. En un par de años más, las empresas de energía, las termoeléctricas, van a morir. Bueno, y eso Ya se está suma que no hay cerrándose ni ya. siquiera los nacimientos en Tocopilla ya prácticamente son Y inexistentes. también esa es otra problemática que tiene, porque resulta que como no hay salud allá en Tocopilla, el hospital posterior al terremoto se construyó un tremendo elefante blanco. Los que deberían ser tocopillanos vienen a ser antofagastinos, ¿no? Claro, porque al final igual mandan a las señoras, a las embarazadas, vienen a tener su huevita acá y nacen como antofagastinos. De hecho, por ejemplo, en Tocopilla lo mismo pasaba con años atrás cuando la división Tocopilla era de Codelco, la central termoeléctrica, lo mismo. O sea, todas las esposas de trabajadores tenían que viajar a Chuquicamata a tener sus bebés. ¿Qué les parece? Vamos a las soluciones. Empresario, empresaria.
¿Qué dificultades tuvieron ustedes en algún momento que les hubiese gustado que existiera alguna herramienta en el fondo para poder solucionar este problema de la dificultad que tienen los emprendedores para emprender? Mira, yo creo que primero hay que tener unos conceptos para que podamos ayudar a la comunidad. Primero, la libertad económica, porque acá en Chile no existe libertad económica. Se le ponen muchas barreras a las pequeñas y medianas empresas para ingresar. Hay un gran problema grave y eso se tiene que sumar con acceso real al crédito, porque el crédito es para algunos y no es para todos. Y los precios de que si a ti te cobran el crédito que uno está pagando cuando uno quiere abrir un emprendimiento, que al final yo lo último crédito tomé, pagué 17, un crédito por 17 millones y terminé pagando cerca de 40. Esa es la realidad que están pagando los empresarios acá, pagan más del doble, son cifras absurdas. Y cuando el Banco del Estado se transforma en un banco privado más, que no genera competencia para bajar esto, es algo extremadamente terrible y algo brutal. Bueno, de hecho, ese es uno de los contrasentidos del neoliberalismo, que la libre competencia que profesa al mismo tiempo la genera, pero para las grandes multinacionales, pero no para los que son más pequeños. Exacto, entonces es que eso, acá yo creo que acá no hay liberalismo, porque si tú me lo preguntáis así, acá hay muchas trabas para los pequeños y medianos empresarios. Entonces el modelo en sí es un modelo como más oligárquico, por así decirlo, que ayuda a la oligarquía, pero no es un modelo inmonopólico, porque también... Mira, interesante, eso es un neolenguaje el que está siendo utilizado acá. Resulta que cuando hablamos de neoliberalismo, el otro día lo discutíamos, ¿te acuerdas? El neoliberalismo se supone que son las ideas del filósofo Smith del siglo XIX retrotraídas al presente, tal como hizo Miguel Ángel, que trajo el clasismo, digamos, de Grecia, lo trajo a la Edad Media y eso fue el neoclasismo. Pero tú tienes toda la razón en el sentido, porque el neoliberalismo que estamos hablando acá, en el fondo, ese neologismo, es un contrasentido, porque en el fondo no es una libertad económica de tú, cualquiera, de poder emprender libremente, porque la libertad solamente está dada, entre comillas, para los grandes grupos económicos, está dada para los grandes grupos oligarcas, está dada para los bancos, etc., para los grandes capitales en el fondo, que tienen inclusive un montón de regalías, qué sé yo, no pagan impuestos, entran prácticamente sin pagar a veces patentes, sin pagar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir a una breve pausa, me están avisando, así que a la vuelta seguimos con este interesante tema de las soluciones, porque tenemos que enfocarnos en las soluciones. Volvemos. ciudad encuentras a Ozono Care Antofagasta. Hola, soy Daniela, enfermera jefe de Ozono Care Antofagasta y los invito a conocer nuestro centro. Expertos en tratamientos en patología de columna y hernia, efectivo contra las grasas localizadas, celulitis, variados tratamientos y procedimientos para mejorar tu calidad de vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Calderón, soy médico general de la Universidad de Chile, trabajamos con ozonoterapia desde el año 2008, nos invitamos a conocer Ozono Care Antofagasta. La ozonoterapia es una terapia muy antigua que se ocupa para modular inflamación y estrés oxidativo en el cuerpo, apoya en el manejo del dolor crónico y apoya también en mejorar las defensas del cuerpo contra todo tipo de bacterias, virus, parásitos y hongos. Va a apoyar todas las otras terapias que puedan estar realizando y no tiene contraindicaciones ni efectos adversos. Ubícanos en Avenida Mata 2095, Edificio Miscanti, piso número 11, oficina 1106, teléfono de contacto 552 25 44 50. Ozono Care, Ozonoterapia Antofagasta. Ahora todo al alcance de tu mano de manera simple y rápida. Tarifa fija, seguridad y respaldo de una empresa con más de 30 años de experiencia. Pronto, la manera de pedir un teletaxi será diferente. Prepárate.
Estamos de vuelta aquí en Reconectados, conversando con Griselda Muñiz y con Rodrigo Antelef, y ahora nos vamos a enfocar, ahora sí, al tema de las soluciones. Vamos a darle el pase aquí a Griselda, que nos trae unas herramientas que son de Corfo y Cercotec. Pero primero voy a empezar porque cómo podemos nosotros solucionar la manera de poder enfrentarnos y buscar una actividad lucrativa de alguna manera o que nos ayude a vivir. Primero, por ejemplo, podemos... yo soy de la idea de que uno tiene que de alguna manera asociarse. Y para ello están las corporaciones, están las fundaciones, están las cooperativas, están las mutuales. Y cada una de ellas tiene su característica principal. Por ejemplo, si hablo de las corporaciones se deben a un directorio y están dedicadas a actividades culturales, sociales, de desarrollo comunitario. Después están las fundaciones que en realidad las directrices las da el fundador o los fundadores. Y ellos consiguen sus aportes, tienen sus aportes destinados para un fin que ellos estiman conveniente. Después están las cooperativas. Las cooperativas también están conformadas con un directorio, tienen una comisión de revisoras de cuentas, ellos también están dedicados al bienestar de los socios. La cooperativa tiene esa característica que uno puede hacer actividades donde pueda ganar dinero y ese dinero le permite mejorar su calidad de vida. Y después están las mutuales que en el fondo son las que juntan a los gremios o se juntan entre varios gremios en varias instituciones. ¿Por qué menciono esto? Porque yo también lo considero que es una solución de alguna manera para los emprendimientos, porque de ahí también se pueden generar actividades que permitan el desarrollo de los emprendimientos. Por ejemplo, están las empresas B, que en el fondo trabajan para buscar soluciones del medio ambiente, soluciones sociales, y que de ahí también emanan negocios, emanan actividades para solventarse. Y de ahí tenemos ya los otros instrumentos que son los estatales, por ejemplo, que en el fondo están los que entrega Corfo, están los que entrega Cercotec. Yo traje por acá una información y como es largo, voy a mostrárselo para que de alguna manera después los vean, lo lean. Ahí. Oye, como tarea subirlo a tu Facebook para que la gente lo vea. Sí, ahí hay varias, ahí está segmentados entre Corfo y Cercotec. Por ejemplo, aquí se enumeran 14 instrumentos que tiene Cercotec, Corfo, y Cercotec tiene. ¿Y a tu juicio cuáles serían los mejores de uno y otro? Es que depende, pues depende del segmento. Por ejemplo, si estamos hablando de los concursos CRECE, que son fondos de desarrollo de negocios, ahí hay los montos son, ponte tú, de distintas categorías, porque está el capital semilla también, que da hasta 6 millones, pero hay otro que da hasta 25, por eso que... y los tramos también depende si son personas naturales. Depende de los requisitos que pidan, si quieren empresarios, si quieren cuántas las ventas que uno tenga. Por ejemplo, hay programas que se dan para empresas que no tengan ventas superior a 25.000 UF. Entonces está todo reglado y está todo normado. Para ello también te piden una serie de requisitos que tú tienes que cumplir, que tienes que llevar. Eso es lo que yo también un poco rescato de lo que estábamos conversando, el hecho de que el sistema es muy burocrático, porque en el fondo lo que tú planteabas en la edición anterior, la tarjeta esa que a ti te permite decir, ya, con esto tú tienes este instrumento para que tú emprendas. Tráiganos una buena idea y se la activamos. Y punto. En cambio, en estos programas se hace muy burocrático porque te piden una serie de documentos que tienes que requisitos que tienes que cumplir. Entonces, en el eso fondo, se suma que muchas veces los financiamientos están dados por un banco como el del Estado, que más bien parece un banco privado como está funcionando hoy día. No, sin duda
Sin duda. ¿Será por eso que se llama Banco Estado y no del Estado? Yo creo que ya ha cambiado mucho lo que ha sido la política y eso. Y lo que más duele es que todos esos cambios vinieron más fuertes en democracia que en, que en dictadura. Entonces eso realmente... Bueno, sí, de hecho, eso hay que dejarlo claro. Cuando llega Friedman a implementar el modelo neoliberal del 75, paulatinamente se fue trabajando en la mejora del modelo, y cuando supuestamente llega la democracia, en vez de volver al keynesianismo, que lo estábamos planteando recién, se ahondaron en el fondo las herramientas de Friedman, de los Chicago Boys. A todo esto, creo que en televisión abierta van a pasar no sé en qué canal, pero van a dar el documental de los Chicago Boys, que digamos que es bastante raro que lo pasen por TV abierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se implementa este modelo, y tal como estás diciendo tú, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, que siguió Piñera, en vez de girar hacia el keynesianismo, volvieron aún más duro al neoliberalismo. Y ahí tenemos, por ejemplo, que este es un dato muy interesante, que durante el gobierno de Pinochet, el 25% del cobre estaba en manos de megamineras extranjeras y el 75% era estatal, y hoy día es al revés. Y ahí queda clarísimo lo que tú acabas de plantear, es decir, en vez de frenarse el modelo, se mejoró inclusive. Claro, de hecho, por eso, bueno, este libro, en el norte también de Chile, en el capítulo 3, se propone una corrección al modelo. Oye, perdón, ¿cómo lo obtiene la gente ese libro? Mira, lamentablemente ya no, solamente se puede descargar ahora por internet en www.elnortetambieneschile.cl, o pedírmelo a mi Facebook y yo le puedo mandar el archivo, porque ya las ventas se agotó el libro. Quiero ver si saco una segunda edición. www.elnortetambieneschile.cl. Ya. Pero mira, yo te quiero comentar también algunos temas otros que también es importante que la gente sepa cómo sería mejorar esto del cambio del modelo, para que la gente lo vea más real. Bueno, ya hablamos del tema de la libertad económica, que no era tal, que ahora la necesitamos, obviamente. El tema de la propiedad privada, yo creo que es clave para cualquier microempresario. Es que tú, para ingresar al sistema, y si quieren ahondar en este sistema más liberal que neoliberal, como lo estamos nombrando, o en un sistema más keynesiano, tú, para entrar y ser una persona que ingresa a un sistema, necesitas tener una propiedad privada. Y lamentablemente, porque así tú entras, tú por último, si se te enferma alguien, tienes la oportunidad de hipotecar algo, pero ya estás dentro del sistema. Entonces eso es lo que hay que luchar. De hecho, muchas veces hemos planteado nosotros el tema de hacer una ciudad satélite, donde que crear una nueva comuna acá dentro de Antofagasta, para dar soluciones a todas las familias de los allegados, principalmente. De hecho, es un déficit. Por ejemplo, en la Constitución no existe el derecho a la vivienda. Y ahí debería ser un cambio inclusive constitucional para poder hacer eso que tú estás... Pero por supuesto, después otro tema es que buscar que los mercados, hacerlos competitivos, pero donde aseguremos los precios más bajos en todo momento. Por ejemplo, yo encuentro una brutalidad para las pymes que tengan que competir con los supermercados. ¿Y por qué en todos lados, hasta en Estados Unidos, que es un país ultracapitalista, sabes que no existen los descuentos por cantidad? ¿Por qué las empresas tienen que hacer descuento por cantidad a los supermercados? Eso es algo que los destruye, y eso está destruyendo las economías locales. Bueno, los ultracapitalistas somos nosotros, no Estados Unidos. Claro, pero ese tema es súper grave. No pueden haber descuentos para los supermercados especiales por cantidad de compra, porque así los pequeños empresarios nunca van a poder competir. La señora del almacén nunca va a poder competir con los más chicos. Entonces esos descuentos, que es una barbaridad, que solamente se ve en este país, descuentos por cantidad. Y yo encuentro que eso es gravísimo, porque así nosotros tenemos que fortalecer a la pyme para que la gente también vaya a comprar, para ser más atractivo en la venta de los productos pymes. Te encuentro toda la razón, y ahí se prueba nuevamente lo que estábamos conversando, que este neoliberalismo, en el fondo, la libertad de competencia está dada solamente para los grandes grupos. Pero por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se te instala un gran supermercado, y los 10 almacenes que están ahí alrededor, bajo esa misma política que tú estás hablando, en 5 años van a quebrar. Claro, no pueden competir. No se puede. No existe competir. libre competencia, Entonces, eso es cuando yo hablo de mercados más competitivos, de que hay que hacer leyes. En Estados Unidos, cuando habían grupos de poder que empezaron a adueñarse de todas las empresas, crearon esa ley del New Deal, que es el nuevo trato, que la creó Roosevelt, si no me equivoco.
y que Eso cambió. fue a partir del gobierno de Ronald Reagan. De ahí con Margaret Thatcher así hicieron el link y empezaron a meter los modelos. Los que cambiaron, porque en Estados Unidos nadie puede tener un porcentaje muy grande del mercado. De hecho, los bancos están sumamente... por ejemplo, un banco no puede tener más de un 10%. La ley antimonopolio. La ley antimonopolio, más de un 10%. Y acá los bancos de hecho, hay 5 bancos que controlan todo. De hecho, esa ley le dividió a John D. Rockefeller el Standard Oil. Que esto fue para la risa, porque Mobil, Exxon, qué sé yo, todas estas empresas, pero todas siguen siendo de él. Entonces, claro, pero son leyes que hay que poner. Por ejemplo, y buscar la manera de cómo abrir, y ahí a lo mejor hay que buscar estrategias de cómo abrir los negocios de las pymes al comercio internacional. Yo creo que eso también es otro tema Es que, clave. por ejemplo, lo que tú estás mencionando, para ellos se han creado estos sistemas o estos instrumentos que están y que hay subvención para los emprendedores, como por ejemplo los nodos, que en el fondo son una manera de crear una red, por ejemplo, de emprendedores, donde se van a dar su directriz, cómo van a trabajar y todo, y para eso también hay financiamiento. Claro, pero por ejemplo, tenemos el nodo del corredor bioceánico. Eso, que de alguna manera están conectados varios países y que está funcionando desde ya hace varios años ya que está acá en la segunda región, pero sabes tú que yo he notado que la gente no tiene conocimiento. No tiene conocimiento de la problemática que se va a formar, que ya la tenemos encima. ¿Con los acopios? Con los acopios, con el traslado. De hecho, el aeropuerto creó un frigorífico y lo tiene instalado, pero la dotación que tienen los puertos no van a dar abasto. El grano va a venir de Argentina, de los otros países, va a venir a granel. No hay silos para poder almacenar eso. Van a haber más palomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son problemáticas que en el fondo yo digo la comunidad no está entera. ¿Y qué significa? Significa que ahí hay un potencial oportunidad de negocio. Porque si alguien tiene un terreno grande, qué sé yo, decir ya, yo voy a construir unos silos acá y voy a prestar servicio, qué sé yo. No hay información, o sea, la información está, pero no es habida por la comunidad o por la segunda región. Sí. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Tocopilla tenemos conformada una corporación de que estamos tratando de incorporar a Tocopilla en este corredor bioceánico, porque la verdad es que en su estructura Tocopilla quedó fuera, no está considerado dentro del corredor, y entonces, por lo tanto, nosotros de alguna manera estamos gestionando de crear algún servicio que nosotros podamos ofrecer a este proyecto. Entonces son cosas que en el fondo no se saben. Mis estimados contertulios, el tiempo siempre nos atrapa. Muchas gracias, Rodrigo. En otra oportunidad vamos a estar conversando también contigo, Griselda. Nos vamos a ver la próxima semana con algún otro interesante tema, y vamos a tener de vuelta aquí en este sitial a nuestro anfitrión Gabriel Galleguillo, que desde ya le mandamos un saludo y un gran abrazo por usted en su casa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias.